Bueno, buenas noches oficialmente. Entonces estamos en la continuación de la clase sincrónica número 2 de problemas espaciales mundiales y esta clase versa sobre dos conceptos de los cuales se habla mucho, que uno es el colonialismo y el otro es el imperialismo, ¿no? Se habla mucho de que tal cosa es colonialismo, tal cosa es imperialismo. La pregunta es, están en cuarto año, ya tenemos más o menos una idea de lo que es un término y el otro, ¿qué sería? ¿Qué hablamos cuando hablamos de colonialismo? Imposición, Imposición, muy bien, lo podemos anotar en el chat. ¿Qué se impone? Una cultura, una idea, un estatus, un régimen político, un orden social. hay creencias, también podría ser. Cultura, régimen, lenguaje, muy bien. Ustedes dijeron un sistema social, muy bien. El colonialismo suele imponer un sistema social, bien. Eh, y habíamos dicho que la colonización española se caracterizó por todas las demás colonizaciones con tener imponer un Estado dentro de los territorios colonizadores. Es decir, imponía todo esto, cultura, lenguaje, régimen, sistema social. También, perdón, no te escuché. La dominación, Por supuesto, a través de la fuerza. pero fuerza coercitiva, era fuerza coercitiva, Exactamente, ¿no? la fuerza coercitiva, la fuerza militar, exactamente, por la fuerza, muy bien, lo vamos a agregar. Y dentro de todo lo que fueron en el siglo XV, y me atrevería a decir que en el siglo XVIII podía competir en ese caso con Inglaterra, pero España eh, va a traer un corpus de instituciones muy importante y se va a caracterizar por eso. De hecho, nosotros dijimos que algunas instituciones de la corona española sobreviven en nuestros días, como por ejemplo la traza de las calles, ¿se acuerdan? Hola Ingrid, buenas noches. Las leyes de India, muy bien, que es todo un corpus muy importante de legislación de España sobre los territorios americanos, que no necesariamente era la misma legislación que existía en España, ¿se acuerdan? Que les dije que había una diferencia entre lo que era la legislación en España y lo que era la legislación en Indias, ¿no? Son dos cuestiones completamente diferentes, muy diferentes. ¿Y cómo no vamos a hablar de una imposición coercitiva, una imposición por la fuerza, si estamos en una época, en el siglo XV, en el cual los estados europeos se van a unificar y lo van a hacer debajo, literalmente, de coronas absolutas, de regímenes absolutos? Estamos hablando de una corona de Inglaterra, de una corona de España, de una corona de Francia, que van a ser regímenes absolutistas. La de España será absolutista recién a partir del nieto de los reyes católicos, que es Carlos V de Alemania y primero de España. Pero ya se iba configurando un régimen absolutista. Entonces, ¿cómo no iban a imponer por la fuerza? Si en sus propios países, en sus propias metrópolis, estos reyes eran absolutistas. También lo eran para las colonias. ¿Se acuerdan que el otro país colonizador importante, que fue Inglaterra, qué diferencia había entre la colonización inglesa y la española? Había una diferencia fundamental, ¿se acuerdan? Los españoles se querían la explotación más que nada del oro, de la plata. Muy bien. Claro, tenía también mucho que ver lo religioso, ¿no? Por parte de Inglaterra, y era como lo que dice Clau también es de la dominación y la apropiación de los recursos. Eran como que iban de la mano de esas dos cuestiones.
A ver, España más que nada lo que hacía, al igual que Portugal, buscaban expandir lo que era el comercio y aliarse, Muy ¿no? bien. Sin embargo, de Inglaterra iba más como de manera autónoma a querer imponer directamente ellos, colonizar solamente ellos. Profe, es la No, laica, ¿no? La colonización inglesa. Esa Bien, diferencia. bien. Ahí la diferencia creo que es Ezequiel, ¿no? El que lo está la, diciendo. Sí, hola a la, todos. la- la otra diferencia es que la colonización inglesa era también familia que se iban ahí en Estados Unidos, cuando todavía no era Estados Unidos, ¿no? Y sin embargo acá venía más hombres y por eso hay una fusión diferente que allá en Estados Unidos hoy por hoy, ¿no? Perfecto. Dos hechos muy importantes. Primero, la colonización española vino de la mano de la Iglesia y hubo, desde que llegaron a América, una tensión de poder entre la Iglesia y el Estado español. Y por el otro lado, la colonización británica fue una colonización laica. ¿Sí? A pesar de los que vinieron escapados religiosos, ya sea porque eran protestantes o porque eran católicos, la colonización británica fue laica. Eso por un lado. Y por el otro lado, los españoles vinieron hombres solos porque fue una idea de la corona española que viniesen hombres solos y que ocurriera el proceso de mestizaje, así lo llamaban, donde los adelantados buscaban princesas pertenecientes a los pueblos originarios, obviamente. Estamos hablando de princesas aztecas, princesas incas, ¿no es así? Porque, bueno, también sus familias eran poseedoras de poder, de territorios y de recursos. Entonces, esa fue la idea de la colonización española. En cambio, los británicos vinieron en familia, ¿sí? Muy bien. Puede ser un caso de los ingleses de la familia Inca, un caso que Sí, muestran cómo vinieron ellos a poblar. si bien ellos ya no vinieron ya tanto como colonizadores, sino como inmigrantes, eran inmigrantes galeses en Estados Unidos. Ellos lo que hicieron fue la expansión hacia el oeste, lo que nosotros le decimos la conquista del desierto, ellos le dicen la conquista del oeste. Entonces es la historia de una familia inmigrante galesa que, digamos, corre hacia, digamos, son pobladores que van desplazando las tribus originarias del medio oeste norteamericano y se asientan. Y fíjense cómo avanza el Estado. Si ustedes leen, esa es la crónica de una maestra. Si ustedes ven la serie, ven cómo avanza el Estado avanza con la escuela y con la iglesia. Pero la iglesia, ya sea en Inglaterra o ya sea en Estados Unidos, queda subordinada al Estado, con excepción de la católica. Es la única iglesia que no se subordina al Estado. Las demás iglesias, reformadas o protestantes, todas se subordinan al Estado, en Inglaterra y en Estados Unidos. Aparte que a cada familia que venían le daban 60 hectáreas a cada uno. En Estados Unidos. En Estados Unidos, claro. Claro, en Estados Unidos hubo reforma agraria. En la Argentina no hubo reforma agraria, por eso nosotros nos vamos a encontrar con los grandes terratenientes. Ya en el siglo XIX perfectamente se pueden diferenciar grandes terratenientes. En cambio, en Estados Unidos se hizo una reforma agraria, 60, 70 hectáreas para cada familia, que es más o menos el mínimo para que una familia, para que sea económicamente rentable y pueda subsistir y tener algún intercambio de comercio. Sí, ¿qué más? Profe, ¿te pregunta? Sí, dale. Cuando en una parte del texto usted menciona esto de que la colonización de Inglaterra es como que es tildada de doble moral. Eso yo me lo había notado para preguntártelo porque me había quedado como medio confusa, ¿no? En el sentido de Sí, esto de la realidad con la que se plantea. ¿Lo podrías desarrollar un poquito más para que era yo pueda dar? referido al tráfico de esclavos, Sí, porque, a ver, por un lado la Iglesia Católica acá prohibía el tráfico digamos, los pueblos originarios no podían ser esclavizados. Entonces se llamó, o se fue a buscar, se fue a buscar la inmigración africana, que también en algunos sectores de la Iglesia fue cuestionada.
¿Qué pasa en Estados Unidos? En Estados Unidos no había pueblos sedentarios como en América del Sur. En América del Norte no había pueblos sedentarios. Pueblos sedentarios estaban de México al sur. Entonces, los pueblos nómades que existían, que además eran muy bravos, no tenían manera de esclavizarlos. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Ir a buscar esclavos al África. En un punto, dentro de lo que era el tráfico de esclavos, competían Holanda, Portugal e Inglaterra. Eran los 3 países esclavistas. Ahí viene la palabra negrero. Eran los 3 países esclavistas. Y que estaban en el comercio y en el tráfico de esclavos. ¿Qué pasa? Como era un pingüe negocio, Inglaterra va a prohibir el tráfico de esclavos. ¿Por qué? Porque era un negocio para Holanda y para Portugal. Entonces, como Inglaterra empieza a pelear no solamente por territorio, sino sobre todo por el dominio del comercio, entonces exige que se prohíba el tráfico de esclavos. Para perjudicar a Portugal y Holanda, básicamente. Sobre todo a Portugal. Sí. Yo tengo una consulta Sí, dale. en relación a la actividad número 2, que justamente estamos hablando sobre este tema, ¿no? De el primer ciclo de colonización. En el armado del cuadro comparativo, a mí se me dificulta un montón marcar estos matices que se mencionan en la clase, que muy bien se explican, pero a mí, si quiero ahora presento, así les muestro cómo voy armando la presentación. Háganlo muy breve el cuadro, no una cosa impresionante, porque después de eso tienen que estudiar. Que sea algo muy breve, sí. Yo trato de que este material sea para mí, o sea, para que yo estudie después. No, por eso trato de hacerlo bien y que se entienda y que no sea algo que me vuelva loco. La primera parte del primer ciclo ocupa solamente una página, parece un montón, pero es una página. Está bien. Y el segundo voy a tratar de que... No, ya lo terminé también el segundo ciclo. Está bien. Solamente una página. Lo que le comentaba recién, con el tema de territorios estoy bien porque, bueno, se puede marcar muy bien. Hay un montón de mapas, sí. Sí, además de los mapas, digo, más que nada pensando en esta actividad del cuadro comparativo, que hay que sintetizar todo ese espacio que los imperios ocuparon, ¿no? Por ejemplo, acá, recién ahora me anoté esto de la característica que distingue a la colonización inglesa, ¿no? Británica. Pero bueno, en esta parte, sobre todo en objetivos y características, a mí se me mezclan, pero yo creo que es más que nada lo que coinciden entre los imperios, sí, más que lo que se diferencian. Exactamente, muy bien. Por eso es que por ejemplo acá, tráfico a gran escala de esclavos procedentes de África. Como que no encontraría la forma de, por ejemplo, de ponerle un color. No le puedo poner un color, por ejemplo, el color de Inglaterra o el de Portugal verde. Lo hicieron todo, Facundo. En realidad, por eso. Se aplica. Está muy bien la síntesis que vos acabas de hacer. En realidad hay matices entre estos países. Quizás un tema que no sea un matiz es que se diferencia Holanda porque no va a tener colonización de grandes territorios. Claro, esa quizás... Claro. Acá está Holanda, mirá, no ocupa... Exactamente, claro, porque no a Holanda no le interesa tener grandes territorios. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de qué se va a ocupar Holanda? Gracias por presentar el cuadro, Facundo. ¿Por qué se va a caracterizar Holanda? ¿Qué rol va a tener? Y a Holanda le va a importar más que nada el tráfico comercial con las compañías... la compañía comercial, que no me acuerdo cómo se llama, pero a ellos les interesaba establecer factorías. Pero sí, Holanda que termine Facundo, por favor, que está muy bien lo que dice. Sí, ¿qué le interesaba? Factorías son enclaves en puntos estratégicos del territorio que cumplen la función primero de fuerte para
resistir cualquier embate de la población local, y segundo, para por la fuerza también apropiarse del mercado de esa región que están ocupando. Muy bien, ahora sí, Omar. No, quería hacer un comentario, ¿no? Que Holanda fue los primeros piratas, que después fueron los ingleses. Eran Y, todos piratas estos. y les llamaban, a los holandeses les llamaban los pordioseros del mar. ¿Así por qué? Y así le llamaban los españoles, por supuesto, porque más le robaban los españoles. Y dice que los españoles le corrían y no le podían agarrar porque ellos, al estar en Países Bajos, se metían entre los canales y como sabían todos los huecos, como se dice, no se escapaban. Además, no sé si ustedes alguna vez lo habrán visto en historia, el problema que tenía España, que tenía unos barcos muy pesados, muy gordos, así, muy pesados, y poco veloces y poco maniobrables. Entonces, por eso es una de las razones por las cuales Inglaterra le gana la guerra en los mares, ¿no? De la Armada Invencible española, que fue vencida por los navíos británicos, que eran mucho más livianos y mucho más maniobrables. Así que bueno, sí, no me extraña que se hayan quedado atrás tratando de perseguir buques holandeses. En realidad, todos estos eran piratas. Entre los piratas más piratas, probablemente no haya estado España entre los más piratas, pero sí Inglaterra, Portugal, Francia, Holanda entablaron verdaderas batallas por el dominio de los mares. El Caribe, los piratas del Caribe. El Caribe fue una de las regiones que, en este periodo, fue una de las regiones más importantes en las cuales se libraron verdaderos combates por la supremacía y el control de los mares y del comercio. Sí, Luciano. Lo que también característico de lo que era lo de Holanda fue lo que ellos lo habían mencionado el otro día, fue lo de la economía de plantación para abastecer de recursos a su población. Exactamente. Economía de plantación van a tener Portugal, va a tener Inglaterra y en menor medida España en Centroamérica. Y va a ser muy típica, sí, del sur de los Estados Unidos y en Brasil. Son las dos economías de plantación más grandes de América. La tercera, en menor medida, va a ser España en América Central. Pero España se va a dedicar más que nada a la explotación del metálico. No, yo lo que decía era México en el Potosí. Yo lo que decía era de Holanda, no de España. ¿Qué decías de Holanda? Lo de Holanda, que fueron también los que desarrollaron para abastecer de... Lo que decía Facu, esto de los comerciales, los productos tropicales a su población, o sea, por eso era como que desarrollaron eso, también fue estratégico, como decía Facu, esto de abastecer y todas esas cosas. Exactamente. O sea, el comercio y la banca estaban en manos de ingleses, de holandeses, y después se va a sumar a Alemania, pero sobre todo estaban en la banca y el comercio estaban en manos de ingleses y holandeses. Que sea casual o no, hoy en día la banca internacional está en manos de ingleses y holandeses. Claro, es como que ellos, desde que se convirtieron en potencia marítima, como que perdieron el tiempo más o menos. Por todo lo que dijo Facu, esto y demás, o sea, que eso hoy tengan la posición que tienen. Exactamente, ellos dominan los términos de intercambio. Fíjense que hay países que si ustedes ven los medios o entran a las páginas web, Inglaterra aparece, pero Holanda casi no aparece en los Países Bajos, casi no aparece en el escenario mundial. Pero eso no significa que no tenga relevancia su presencia en el escenario mundial. Justamente nosotros nos retrotraemos primero al siglo XV, después al siglo XVIII, que ya tenemos que entrar, justamente para que vean que hay políticas que son sostenidas en el tiempo. Entonces la política británica de intentar tener el control del comercio y la banca mundial es una política que viene desde el siglo XV-XVI. Y la política de los Países Bajos de tener control sobre la banca internacional, no podemos decir control sobre todo el comercio, pero sí sobre la banca internacional, es también un negocio que a ellos les viene desde esta época, desde los inicios de la modernidad. ¿Sí? Es muy importante tenerlo en cuenta porque uno se pregunta cómo un país tan pequeño, sin recursos
e invadido por el mar y que ni siquiera tiene territorios coloniales, y de hecho no, ahora ya no los tiene, ya los liberó, ¿cómo puede ser que sea un país tan rico? Bueno, justamente Fueron porque los... tiene control de, ya voy Omar, tiene Sí. control de dos cosas, del petróleo a través de la Shell y de la banca internacional, tiene el 25% los Países Bajos de la banca internacional. Omar. No, quería decir que creo que fue los primeros capitalistas. Estamos hablando de la génesis del capitalismo, correcto. Correcto, muy bien. Pues, ¿se entiende entonces? ¿Y se entiende el por qué estamos viendo esto? Sí, ¿Mm? porque indirectamente lo estamos trayendo a hoy y al lugar que ocupan hoy cada uno, entendiendo la posición histórica, a hoy también es como que el caso de recién de Holanda también nos... la incidencia que tiene en el mundo actual. Exactamente, y siempre van a ver un perfil sumamente bajo. No salen en televisión, no salen en las redes. Es una política de Estado este perfil bajo, no es Hasta, no- casual. hasta nos cuesta diferenciar de Holanda de Países Bajos, que ahora es la nueva denominación que tienen. Claro, Holanda es uno de los Países Bajos, está conformado por una serie de estados. Hay que tener en cuenta que lo que es tanto Bélgica como Países Bajos como Alemania son países sumamente federales que son conjuntos de estados, ¿sí? Y los Países Bajos es un conjunto de estados, Bélgica es un país binacional, es un conjunto de estados, también lo es Alemania, un conjunto de estados donde en la Alemania lo federal prima por sobre lo central. Profe, ahí Holanda, lo que sucedía es que eran dos regiones, el norte y sur, y estaban los puertos más importantes. Por eso se le dio más importancia al nombre Holanda que a Países Bajos durante casi toda la historia. Está el puerto de Ámsterdam y el de Rotterdam más al sur. Por Rotterdam eso es uno de los eran muy puertos importantes los con, puertos. claro, es uno de los puertos con mayor circulación en el mundo. Es uno de los más importantes de Europa. Ese Es y el de Liverpool, en un momento el de Sunderland también, el de eh, Manchester. Le Havre en Francia, Génova en Italia, pero en realidad puerto que es considerado el puerto europeo, el puerto para la Unión Europea es Rotterdam. Es el puerto considerado el puerto de la Unión Europea, el puerto de entrada a la Unión Europea, es Rotterdam. Bueno, vemos la importancia que tienen entonces los Países Bajos. No es de ninguna manera podemos decir que es un país periférico. Aunque no se nombre mucho, están re bien. En Estados Unidos no O sea, deben tiene saber ni dónde quedan los Países Bajos, pero no bueno, sentido. tienen una gravitación muy importante hoy en la banca internacional. Y como ustedes dijeron muy bien, los Países Bajos siempre tuvieron enclaves en todos los continentes, pero eso, enclaves, no gastaban plata como gastaron los españoles en establecer un estado en las colonias. Ellos no lo hicieron, ¿sí? Fue Los todo muy españoles, estratégico y muy puntilloso todo lo que fue exactamente, su muy, proceso de muy organización, ¿no? medido, muy Sí, sí, sí. medido, Es que exactamente. hay que tener en cuenta el contexto de época que recién en el siglo XIX se pudo expandir un imperialismo que pueda meterse al fondo de África y controlar a las poblaciones y extraer los recursos gracias a las nuevas tecnologías, ¿no? Pero en el siglo XVII, que es donde Holanda, si está bien dicho Holanda, porque Sí, era Holanda todavía. en esa época no tenían la tecnología para... No es que no tenían la dominación es decir, no lo hacían porque no podían, no porque no querían. Es decir, desde ese punto estratégico lo hacían porque, bueno, justamente trataban de sacarles beneficio a lo que hacían, ¿no? Meterse como se metieron, como decía la profe, los españoles, ¿no? Que tuvieron varios problemas de administrar todo ese imperio donde donde siempre salía el sol, ¿cómo era la frase, profe? Nunca se ocultaba el sol. Nunca se ocultaba el sol, ahí está. Bueno, fue el imperio más grande y a los 50 años del desmembramiento del imperio español, para el año 1900, España pasaba hambre, literalmente. Ustedes hablaron muy bien de imperialismo, introdujeron el término imperialismo.
Hola, profe, soy Daniel Bobrov. ¿Se puede decir que viven del tributo? Los holandeses sí, viven básicamente del petróleo y de manejar el intercambio de divisas, tanto en blanco como en negro. Es decir, los holandeses también tienen offshore. La banca offshore, una parte está en blanco, es banca legal, y hay una parte de la banca offshore que es ilegal. Los dos países que manejan la banca offshore, la legal y la ilegal, son Inglaterra y Países Bajos. O sea, endeudando a los países donde van a colonizar, ¿así se manejan? Básicamente lavando dinero. Mm. Se ocupan, digamos, el negocio para ellos en este momento es el lavado de dinero, más que endeudando. Sí, también está JP Morgan, que es de esta época. Dan empréstitos, pero parece que el grueso, obviamente no lo vamos a saber tan fácilmente, pero parece que el grueso de los negocios tiene que ver con el lavado de dinero y la evasión impositiva. Es decir, dinero ganado en blanco de empresas que, como no quieren tributar impuestos, colocan el dinero en la banca offshore, ¿sí? Que es una creación de los ingleses, la banca offshore. Profe, entonces, Sí. Profe, a su pregunta, A ver, Claudia, que hable Claudia, a ver. con respecto entonces a su pregunta primera, lo que está diciendo ahora es que la diferencia de las dos descolonizaciones se refieren a los enclaves, por eso ese crecimiento económico. ¿A los? A los enclaves. A los enclaves. Es que en realidad fue más exitoso el modelo holandés de pequeños enclaves manejando un negocio que el modelo español de grandes territorios extrayendo recursos, pero los negocios no los manejaban ellos. Los negocios españoles los manejaban Holanda e Inglaterra. Es decir, había mucha riqueza, pero los españoles no la pudieron administrar. Por eso el Estado español queda desprovisto. En el año 1776 se independizan los Estados Unidos. El año 1776 es un año de quiebre o clivaje, porque es el año en el cual podemos empezar a hablar de imperialismo. Estados Unidos se independizan, las colonias británicas se independizan, y en España entran los Borbones y que desplazan a la familia de los Reyes Católicos, entran los Borbones y los franceses, pues los Borbones eran franceses, los franceses son profundamente estatistas y laicos. El francés es profundamente estatista y laico, y lo es hasta el día de hoy. Por eso es una característica que vamos a resaltar de la colonización francesa, estatista y laica. Cuando entran los Borbones a España, una de las reformas que lanzan o que implementan es la educación pública, inclusive aquí, en el Río de la Plata, aparecen las primeras instituciones de educación pública por fuera de la órbita de la Iglesia, y por el otro lado se crean nuevos virreinatos, ¿no? El de Nueva Granada, que incluye Colombia y Venezuela, y el virreinato del Río de la Plata, a fin de poder administrar mejor los territorios, porque bueno, tanto en el Caribe como en el Río de la Plata, el contrabando era muy importante la fuga de divisas, y en ese contrabando estaban los holandeses y los ingleses, en primer lugar. O sea, esto de la expansión y la dominación tenía que a veces estar siendo constantemente controlado, porque en la que perdían ya como que era todo al cohete, todo lo que habían hecho. Bueno, lo digo medio bruto, ¿no? Pero, porque no soy muy amigo de la historia, pero de a poquito. Pero acá estamos viendo el impacto territorial de la historia. ¿Qué va pasando con los territorios? Estamos haciendo geopolítica. Entonces, profe, sí, dale, Pablo. Lo que dijo Facundo, el despotismo ilustrado, es cuando decían todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Exactamente. Era uno de los lemas de las monarquías absolutistas. Muy bien.
Entonces, los ingleses salen a la búsqueda de nuevas colonias, no lo van a hacer solamente los ingleses, van a seguir los franceses. Poco a poco se van a ir incorporando otros países. Se va a incorporar Alemania, después muy posteriormente se van a incorporar Bélgica y el último que se incorpora es Italia. ¿Qué pasa? Ocurre la revolución industrial. Entonces se van a necesitar, por un lado, nuevos lugares de donde obtener materias primas para la industria europea. Con América del Norte ya no se podía contar, por eso sale esta ola de colonización en Asia y África. Si bien Asia y África tenía enclaves portugueses, españoles, ingleses, holandeses, franceses, en esta época es donde salen a conquistar grandes territorios en Asia y África y en Oceanía. ¿Sí? Se buscaban territorios, recursos y mercados. Y es donde se ingresa masivamente a África. Habíamos visto algo la clase pasada de que otra región de estas nuevas colonizadas, que es el sudeste de Asia, que si bien tenía enclaves, ahora va a haber extensión de territorios, va a ser una de las zonas conflictivas junto con el Caribe, porque en el sudeste asiático vamos a encontrar a ingleses, a franceses, a alemanes, a portugueses, a españoles, a holandeses, es decir, al ser un área de contacto entre el Índico y el Pacífico, entonces el sudeste asiático también se va a convertir en una zona de conflicto. Ahí empieza la leyenda de Sandokan y todo eso, ¿no? Los piratas en el sudeste asiático. Hasta los Estados Unidos se metieron ahí en el Pacífico, en el extremo oriente, ¿no? Posteriormente, después, sí, después de la Primera Guerra Mundial, porque algunas de las islas, claro, algunas de las islas que estaban bajo control de Alemania, terminada la Primera Guerra Mundial, va a tomar control Estados Unidos y va a empezar a tener los enclaves en el Pacífico. Muy bien. ¿Se marean mucho o se va entendiendo? Así me gusta ver historia. El impacto territorial y con la historia sí me gusta. Bueno, ¿qué diferencia, para los que han podido leer, qué diferencia el imperialismo del colonialismo? Profe, acá sí hay, creo, deducción, a ver si entendí bien o comprendí bien. Acá sí es donde veo que en el colonialismo no era necesario imponer las colonias como que se establezcan. En el imperialismo ya se establecen. Es al revés. En el colonialismo tenemos establecimientos territoriales. El imperialismo no necesariamente implica un establecimiento territorial. A ver, si ya estamos en el siglo XVIII... O sea, el imperialismo sería más económico. Claro, el imperialismo comienza siendo una nueva... En el siglo XVIII, a partir de la Revolución Industrial, empieza como un colonialismo, más como una segunda etapa de colonialismo, pero sobre todo Inglaterra, a través de la teoría del liberalismo, empieza a querer dominar el comercio internacional. Entonces, no era ya tanto el dominio del territorio, sino también el dominio de los mares y el comercio. La guerra de... O sea, de la mano de que el imperialismo quería hacer más hegemonía económica que por quizás estar más imponiendo territorios. En un primer momento sí, si nosotros vemos la colonización de África, ¿se acuerdan? Sí. Dijimos que Inglaterra va a ingresar al África y va a intentar establecer un eje norte-sur uniendo el Cairo con Ciudad del Cabo, ¿sí? Acá vamos a ir al mapa, a ver si lo podemos presentar. Mucho más fácil en verlo en el mapa. Creo que el imperialismo vendría a ser como un colonialismo interno. La guerra del opio sería el siglo XVIII, ¿no? No, XIX. 19.
Esperen que me aparezca. Acá está. ¿Profe, le hago una pregunta? Dale. ¿Qué otro país en África intenta hacer un eje que era este o este, creo? Bien, el eje norte-sur intenta hacerlo Inglaterra. Ustedes ven aquí, Egipto, Sudán, Uganda, lo que ellos llamaron después Rodesia y Sudáfrica. Quedó un poco cortado por Alemania, que se interpuso para que Inglaterra no lograra el eje El Cairo, Ciudad del Cabo. Ciudad del Cabo y Sudáfrica eran una colonia holandesa que en dos guerras, las guerras Anglo-Boer, Inglaterra le va a ganar estas colonias a los Países Bajos. Y en azul nosotros vamos a ver lo que intentó Francia, que es el eje este-oeste, que se lo impidió Inglaterra con el Sudán, pero Francia intentó establecer un eje este-oeste, es decir, poder tener acceso al Mar Rojo sin tener que pasar por dominios ingleses. Esta fue parte de la tensión entre los imperios que existió en África. Fíjense la extensión del imperio francés en África. Era realmente importante. Sí, escucho. O sea, es el segundo más importante de los europeos en África, eso está claro. Exactamente. Pero creo yo que también hay que pensar que la ubicación geográfica, las características físicas de la región que ocupa Francia, fíjense el mapa, ¿no? Está sobre todo en lo que es el desierto del Sahara, ¿no? El Sahara, sí. Y entonces no sé si qué tan relevante sea ese espacio. Sé que Argelia, por ejemplo, en el texto decía que era uno de los países con mayor cantidad de población y su importancia en cuanto al comercio, pero lo veo más importante acá en el norte. Sí. En realidad, la región con recursos muy disputada, y acá lo vemos por los pedacitos de países que aparecen, aquí estamos hablando del Sáhara, pero acá en el centro de África, que nosotros lo vemos tan partido en colonias, justamente tiene que ver porque es la zona de los recursos. Sudán, el África ecuatorial francesa, Camerún, el Congo belga, toda esta zona es una zona muy rica en minerales. Sí, y que fue justamente zona de conflictos hasta el día de hoy en lo que es África Oriental Alemana, ahora es Ruanda, justamente es zona de conflicto. Sí, escucho. En uno de los videos que usted nos compartió, había mencionado como que querían establecer como conexiones todo el tiempo, ¿no? Entre las colonias, querían establecer como conexiones para tener más acceso. Y eso también fue fuente de muchos conflictos, ¿no? Porque querer pasar por sobre otra para tener acceso a la tuya, o sea, es como que también les genera más problemas. Porque, generó un sistema de alianzas, por ejemplo, las dos mayores colonizadores claramente eran Inglaterra y Francia, y ellos gestaron alianzas con los otros países, Italia, Portugal, España, Alemania, Países Bajos, de tal manera de impedir que el otro avance. ¿Sí? Entonces, si fue posible el establecimiento de colonias de otros países como Bélgica, Alemania, Italia, tuvieron como objetivo también impedir que ni Francia ni Inglaterra se apoderasen de todo el continente africano. Claro, o sea, como que Bélgica era como que el que mayormente explotaba recursos, en mayor medida sería... Todos explotaron recursos. La característica de Bélgica, que fue la peor de todas las colonizaciones. La peor en el sentido de la más cruel de todas las colonizaciones fue la colonización belga. Eso puede ser que había un rey o algo así, era que Leopoldo. Que era como una especie de dueño de ese
de ese país Era el y dueño. que lo obligaba a que cada uno de ellos juntaran, creo que era 1 kilo de oro por mes, o si no, a lo contrario, le cortaba la mano. Todos los desastres que puede hacer una persona la hizo Leopoldo, el rey de Bélgica. Hay que tener en cuenta que las colonias, en el caso de las coronas de los países, de las monarquías, las colonias dependían, más que del Estado, dependían de la corona. ¿Sí? Ese era el estatus político. La colonia dependía de la corona. De ahí viene la frase robo para la corona, porque la expansión imperialista, la piratería, la extracción de recursos, ese robo para la corona, el sentido es que las colonias pertenecían a la corona y las personas que salían a buscar nuevos territorios sacaban lo que se llamaba patente de corso, que era patente de pirata. La ley británica dice que territorio que tomas, territorio que es tuyo. El tipo de legislación británica dice esto, ¿sí? Civilizado. Ponele, pero bueno. Bueno, por eso tienen las Malvinas. Hace Es poco vi exactamente esa política, sí. Un documental tremendo, pero sumamente interesante en términos de geografía, porque mostraban cómo actualmente sigue existiendo una forma de imperialismo a través de las empresas transnacionales mineras, la mega minería en el Congo, estoy hablando. Sí, por supuesto. La República Democrática del Congo. No, es increíble la explotación humana y el daño ambiental que están hoy día, 2021, se sigue produciendo en el Congo y el desastre que genera. Tenemos... Es una mafia todo eso. Lo que ahí hay que ver los recursos que existen en el Congo hoy en día. El coltán. El coltán. Que es como la combinación de 2 minerales, la columbita y la tantalita, que se utiliza para dispositivos digitales, electrónicos. Entonces existe una gran explotación, hay guerrillas, conflictos tribales. Ya que estaban recomendando antes series, películas, hay una película que se llama El cuaderno de Sara, que no sé dónde estará en su momento, si está en Netflix, que está muy buena y muestra, es una enfermera española de, si no me equivoco, de los cascos azules. ¿Cómo se llama? El cuaderno de Sara. Bueno, el Congo fue sancionado por todos esos conflictos sangrientos y empezó a sacar el coltán a través vía Ruanda. Ahí estamos. El Congo, y lo que aquí dice África Oriental Alemana, esto ahora es Ruanda, Burundi. Bueno, aquí tenemos Camerún y África Oriental Alemana. Camerún era alemán, era colonia alemana, África Oriental Alemana, colonia alemana, y lo que hoy es Namibia era África del Sudoeste, alemana también. La colonización alemana también fue una colonización muy dura, muy dura. Estamos en el siglo XIX, estamos en el siglo de los nacionalismos, pero del racismo exacerbado. Dadas las tremendas matanzas que realizaba Alemania, en algún momento los colonizadores, que eran solamente empresarios, las colonias alemanas estaban al mando de empresarios directamente, no de miembros del Estado, de ninguna manera. El Estado alemán tuvo que llamar la atención a estos empresarios para que establecieran un mínimo de instituciones, algún mínimo de bienestar, del estilo, no sé, una sala de primeros auxilios, agua, simplemente para que no se muriera toda la población del lugar. Fue otra colonización muy dura. La colonización francesa también fue una colonización durísima en África, y es el día de hoy que los franceses siguen sufriendo la rémora, las consecuencias de la dureza en sus colonias. Y fíjense, España... Hasta nosotros
profe, sufrimos el método de tortura que ellos implementaron, que trajeron acá también para que lo imitara y pusiera eso. Exactamente, el método de la represión de la última dictadura es un método que utilizó Francia para reprimir la independencia de Argelia en la década del 50. Nosotros vemos que aquí España tiene Ceuta y Melilla, es decir, tiene una parte del control del paso del Mediterráneo al Atlántico, la otra parte del control la tiene todavía Inglaterra en España en el Peñón de Gibraltar. Y hay una parte que es el Sáhara Occidental, que también queda en poder de España y que eso va a generar un conflicto. Ahí había leído Paulo acerca del conflicto en el Sáhara Occidental. Sí, que les iba a subir, pero justo se superpuso con lo de Vietnam. Así que no quería que sea tan pesado y que lo terminen postergando. Pero puedes contar algo de él. Bueno, sí, hay resabios del colonialismo, porque hoy en día el que controla la zona es Marruecos y no España, como sí figura en los papeles, digamos. Para la ONU, quien es la potencia administradora hoy en día, todavía es España, que es como que se llama de iure, que es un término de derecho, que significa de derecho, que es lo contrario a de facto. Entonces, Marruecos ocupó la zona a mediados de los 70 y se estableció ahí, tomó el control, y hoy existe conflicto con la población saharaui, con el Frente Polisario, que es el Frente de Liberación Nacional del Sahara Occidental, que es el pueblo saharaui, y este conflicto en una zona que antes era de paso y en la que hace un ratito mencionamos que quizás a priori uno piensa que no hay tantos recursos, sí existen recursos, los avances tecnológicos, la exploración, dio como resultado que se descubrieran recursos de los fosfatos, que eso es muy importante para la agricultura, y de hecho en una mina que se llama Bucra, es una de las minas más importantes porque lo tienen ahí nomás, los fosfatos están entre 2 y 4 metros de profundidad, se extraen fácil, son muy importantes para fabricar fertilizantes. En un momento del mundo en el que la expansión agrícola es cada vez más grande y se exploran territorios que quizás no son tan fértiles, el hecho del negocio de los fertilizantes toma cada vez más dimensión. Hay mucho conflicto entre las potencias y las empresas, entre Marruecos y el pueblo saharaui, porque Marruecos da licencia a todo el mundo sin preguntar, y de hecho tiene empresas estatales marroquíes también ahí que se enriquecen y suman mucho al producto per cápita de Marruecos. Todo esto en contra del pueblo saharaui, que la mayoría de los que viven más o menos decentemente viven en Argelia, cerca de la frontera, en campos de refugiados. No hay casi recursos, no hay tierras fértiles. El territorio que controla el Frente Polisario, que es el Frente de Liberación, es el 20% del territorio. Y ahí no hay casi lugares fértiles, no hay recursos. Todo se concentra más al oeste, cerca de la costa del Atlántico, que es donde domina Marruecos, y donde parece que no, pero España también tiene preponderancia hoy en día, porque siempre estuvo ahí, nunca se fue. Además hay una realidad, en este momento España quiere posicionarse como uno de los grandes productores de alimentos de la Unión Europea, entonces necesita también de esos fosfatos para desarrollar la agricultura que le está desarrollando en el sur de España, en la región de Andalucía, y con mano de obra africana. Sí, bueno, eso también, los brazos baratos, y además la pesca, porque uno de los caladeros más importantes del mundo es en esa zona del occidente de África, en el Atlántico, por donde están las Canarias. Además de la pesca también están explorando petróleo, otros minerales que están también en el lecho marino, gas. Entonces hay muchos recursos en juego. De hecho también hay un proyecto que eso no lo investigué a full, pero hay una empresa holandesa y otra que no me acuerdo de dónde era, que tiene un proyecto para darle energía a media Europa con paneles solares y energía eólica en el Sahara.
Sí, aquí había hecho el comentario Ingrid Comentario. justamente. No sé si Ingrid y Daniel habían hecho el comentario del proyecto de energía solar. Bueno, Y lo que dijo Facundo también, cómo se mantiene en los Países Bajos a través de sus empresas transnacionales o multinacionales, porque si bien son multinacionales, todas tienen un país de origen muy bien. y a donde se juegan eso. Sí, que Profe, alguien... Sí, sí, en cuanto a la energía renovable, con Daniel nos había tocado investigar y sí, ese proyecto se está llevando a cabo. El desierto abastece una parte de Francia y está el proyecto que dijo Paulo también de abastecer a una parte de Europa. Y es el mismo que se lleva a cabo en Chile, en el desierto de Atacama. ¿tenés ganas de subirlo al Classroom o de mandármelo por correo para que lo subamos al Classroom si tiene ese trabajo? Porque es muy interesante para completar la parte de recursos. Sí, lo tengo que buscar. Lo Búscalo, hicimos en tranquila. tercer año con la organización económica. Buenísimo, Sí, lo busco. buenísimo. Dale, dale. Bien. Estamos entonces con el imperialismo. El imperialismo se caracteriza justamente por el intento de dominación que ya no necesariamente es territorial. Para 1776, cuando damos inicio a la segunda etapa de colonización o de imperialismo, sí, acá lo vemos claramente en el mapa de África, hay una expansión territorial, pero poco a poco, después de la Primera Guerra Mundial y a medida que se va descolonizando América, Asia, África, Oceanía, el dominio va a ser a través del dominio político y económico, ya más que territorial. Es decir, llegó un punto en que el negocio no está en tener el control de un territorio, sino en tener el control del comercio y de los recursos, sin necesidad de tener que ocuparse de un control territorial. Eso es lo que hoy podríamos hablar de lo que es imperialismo. En el caso de África, el reparto de África que se va a dar entre 1884 y 1885 va a generar tensiones en África que van a terminar estallando en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, si bien se detonó en Sarajevo en 1914, en realidad el conflicto se gestó en África y también en parte en Asia, porque hubo conflictos que fueron preliminares a la Primera Guerra Mundial. Uno lo tenemos aquí en África, que es la guerra anglo-boer. A ver, se las voy a escribir, creo que está en la ficha también. El otro conflicto va a ser la guerra ruso-japonesa y otro conflicto importante va a ser la guerra del opio, que van a ser dos guerras que van a llevar a cabo Inglaterra y China. ¿Qué sucede? Inglaterra le compra el té a China, Inglaterra consumidora de té, y como el término de intercambio era desfavorable para... ¿Puedes silenciar el micrófono, Mar? Sí. Gracias. Como el término del intercambio era desfavorable para Inglaterra, entonces, ¿qué va a hacer? Como Inglaterra ya había colonizado la India, India, lo que hoy es India, Pakistán, Bangladesh y Sri Lanka, le va a vender opio a China. Es decir, Inglaterra le compra el té a China a cambio de que China compre el opio que los ingleses le venden. Como China se negó a comprar el opio, entonces los ingleses libraron dos guerras, que son las guerras del opio, por el intento de tener el control comercial de China. Por otro lado, también a mediados del siglo XIX, cuando se unifica Japón y se establece el Estado japonés, allá por 1850, entre 1850 y 1860 se establece el Imperio de Japón. Los ingleses van a intentar también tener puertos en Japón. Entonces ahí
los japoneses tienen que entrar a negociar con los ingleses para que los ingleses no se establecieran también en Japón. Realmente la política expansionista inglesa fue una política muy importante, muy agresiva, bastante exitosa. Finalmente los ingleses van a tener su colonia en Hong Kong. En el caso de China, van a lograr que Japón le cediera algunos puertos justamente en las islas de Japón, y en el caso de Indochina van a llegar a un acuerdo con los franceses, con Indochina, con el control de Indochina, o lo que hoy es Laos, Camboya, Vietnam. Va a quedar Francia, a cambio de que Inglaterra se quede con el control del Medio Oriente. Ahí se va a construir en esta época, ya cerca de la Primera Guerra Mundial, el Canal de Suez, que es el canal que une el Océano Índico con el con el Mar Mediterráneo. Y vamos a presentar de nuevo el mapita para ver el Canal de Suez. Va a ser un consorcio franco-británico el que construya el Canal de Suez. Acá la flechita va y viene sobre el Canal de Suez. Va a ser un consorcio franco-británico, pero finalmente van a ser los británicos los que controlen Egipto y van a controlar el Canal de Suez. Y después después de la Primera Guerra van a controlar Medio Oriente. Y los franceses se van a quedar con el sudeste asiático. Ese es el reparto al cual van a llegar, al acuerdo al cual van a llegar Inglaterra y Francia. Bueno, y acá llegamos a la Primera Guerra Mundial, ya. Bueno, dudas, preguntas. Si esto queda claro, maravilloso, porque la próxima clase estamos hablando de Primera, Segunda Guerra Mundial y Guerra Fría. Estamos hablando del siglo XX. Mañana les voy a subir un texto que habla del siglo XX, la vista panorámica del siglo XX de Hobsbawm. Es un capítulo nada más. Al siglo XIX se lo llama el siglo largo, porque es un siglo que se inicia en esta etapa, 1776, 1777, 1779, 1789, estamos hablando de independencia de los Estados Unidos, de reformas borbónicas, de revolución industrial y de revolución francesa. En ese periodo, la era de la revolución, comienza el siglo XIX, con su impronta imperial, y el siglo XIX va a terminar en 1914 con el inicio de la Primera Guerra Mundial. Es decir, es un siglo que dura casi 150 años, que se va a caracterizar por el imperialismo, por el nacionalismo y también por el desarrollo de las ciencias. Porque en la medida que se avanza sobre los territorios, también se van buscando recursos, se van analizando recursos y se van desarrollando las ciencias. Las ciencias, las tecnologías, las comunicaciones. Prácticamente se compara a la revolución industrial, que no es solamente la revolución industrial, sino que es un conjunto de hechos, se lo compara con la revolución neolítica, con el surgimiento de la agricultura. Sí, alguien quería hablar, me parece. El siglo XIX será el siglo largo, ¿sí? A diferencia del siglo XX, que será el siglo corto. Bueno,
Creo que estamos. ¿Hay alguna pregunta más? Profe, Sí. yo la anoté, ahora estoy mirando el cuaderno, los apuntes que tomé del video. No sé si me adelanto mucho en tiempo, pero quizás no. Esto de la incidencia esta de la cuádruple frontera que tenía Zambia, Namibia, Botsuana y Zimbabue. Literalmente la anoté, pero la anoté porque me acuerdo que no la había entendido, tipo, literalmente era como medio un embole. O sea, ¿me podrás explicar eso? Porque lo anoté ahí, me hice gráfico. Sí, ¿sabes por qué? Porque en realidad la idea primigenia era que ni Inglaterra pudiese tener el eje norte-sur, ni Francia pudiese tener el eje este-oeste. Entonces, la zona que queda en el centro, de ese lugar donde no se cruzaron los imperios, que era para evitar que se desatara una guerra, esa zona quedó fragmentada a fin de que ni Inglaterra ni Francia tuviesen el control. Un pedacito para Alemania, un pedacito para Bélgica, un pedacito para Francia, un pedacito para Holanda. ¿Se entiende? Es decir, hay cuando nosotros vemos territorios tan partidos, la idea en realidad es que nadie tenga el control de ese territorio, nadie tenga el control pleno. Entonces, en la idea de que ni Inglaterra ni Francia tuvieran el control de África, ese territorio donde ambos imperios se tenían que cruzar se va a partir en pedacitos. Esa fue la idea, Luciano. Y aparte las fronteras cambian. No es fácil, digamos, no te resulta fácil porque no lo es. Claro, sí. Pero la idea es esa, ¿no es? La idea es... Hoy día, si el mapa no es igual que como la plantea el video, viste que el video muestra un mapa más viejo, un gráfico, y entonces es como que es medio raro porque después te pones a comparar y no está distribuido así, bueno, es como medio un y embole. todavía sigue habiendo particiones de territorio, es decir, claro. no terminaron todavía. Claro. Pero tiene que ver básicamente con que ninguno de esos dos imperios tuvieran predominancia. Tienen que tener en cuenta que no solamente, acá ya aparece el tercer actor, que es Francia. Francia es un país que tiene mucha gravitación política internacional, es otro país que nosotros habitualmente no vemos en los medios, no le prestamos atención, pero tiene mucha gravitación y tiene una política internacional que es muy fuerte. ¿Sí? Finalmente la pulseada entre Francia e Inglaterra la gana Inglaterra. Para 1914 la pulseada de todos los imperios la gana Inglaterra. Lo que pasa es que se le pone a prueba durante la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Este periodo entre la Revolución Industrial y 1914 es un periodo en el cual lentamente Inglaterra va a tener el predominio del mundo. En 1914 se tiene que poner a prueba en la Primera Guerra Mundial. Tenía que demostrar todo eso ahí. ¿Cómo le iba a ir? Claro. Sobre todo porque habían ganado la guerra anglo-boer, entonces venían entusiasmados. En cuanto al trabajo de Vietnam, elegimos Vietnam, hay otros conflictos, pero elegimos Vietnam porque Vietnam es un país atravesado por la historia, desde las primeras dinastías reinantes en el sudeste asiático hasta nuestros días, y pasó por los periodos de colonización, la primera colonización europea, por el imperialismo, pasó por la Primera Guerra Mundial, pasó por la Segunda Guerra Mundial, pasó por la Guerra de Independencia con Francia, pasó por la guerra con Estados Unidos, pasó por la Guerra Fría, es decir, y después, bueno, comenzó a desarrollar un capitalismo a la China. Es muy interesante el caso de Vietnam porque es un país atravesado por la historia. De alguna manera es un país que se ha puesto de moda en términos de turismo, de visitas, justamente porque es un país con una historia muy interesante, y por eso estudiamos el caso de Vietnam, que no es necesario que sea extenso, pueden hacer el análisis de la mano de un compañero o compañera, no lo tienen por qué hacer solos, pero sobre todo, más que adentrarse en la historia, es ver cómo todos estos acontecimientos que estuvimos conversando
en el día de hoy y en el encuentro anterior, cómo impactaron sobre un territorio concreto que es Vietnam. Sí, el análisis FODA, las fortalezas, las debilidades y las oportunidades que tiene Vietnam. Eso está en el artículo. No les va a resultar difícil de encontrar.